Ok, en esta ocasión voy a hablar acerca de algunas señales o las señales más importantes que nos estarán indicando que el termostato está fallando o tiene problemas en su funcionamiento. Y así rápidamente me voy con la primera señal, que es la más urgente y la más peligrosa, y es cuando el termostato se queda cerrado. Como sabemos, el termostato básicamente lo que va a hacer es que va a actuar en el sistema como una válvula de paso, la cual es normalmente cerrada, va a estar cerrada a temperatura ambiente y está diseñada para abrirse cuando el refrigerante en el sistema de enfriamiento del motor se acerca a la temperatura normal de funcionamiento, que sería alrededor de los 80 o 90 grados centígrados. Inicialmente el termostato automotriz va a estar cerrado a temperatura ambiente y a medida que se va alcanzando la temperatura normal de funcionamiento, que son esos famosos 80 grados centígrados aproximadamente, es cuando el termostato va a abrir. Entonces la primera señal y la más peligrosa es cuando el termostato se queda cerrado. Y lo que vamos a ver si el termostato se queda cerrado es que el vehículo se empieza a calentar, llega muy rápidamente hasta la mitad y no solamente llega rápidamente hasta la mitad, sino que sobrepasa la mitad, va más allá de lo que es la temperatura normal de funcionamiento, y si eso pasa, es muy probable que el termostato se quede cerrado, ya sea total o parcialmente cerrado. Y cuando esto sucede, inmediatamente lo que tenemos que hacer es apagar el vehículo lo más pronto posible, dejar que se enfríe y revisar cuál es el problema que tenemos, ya sea el termostato u otro problema que nos esté ocasionando sobrecalentamiento en el motor. Y es muy importante dejar claro ese detalle, que el termostato puede fallar total o parcialmente. Puede ser que se quede completamente cerrado o puede ser que se quede parcialmente cerrado. No siempre va a fallar completamente, es otro tema también importante. Y por eso vamos a ver algunos casos donde se calienta muy rápido el auto y otros casos donde tarda un poco más, pero a final de cuentas sobrepasa lo que es la temperatura normal de funcionamiento mientras estamos manejando el vehículo. Entonces de ahí pasamos a otro tipo de señales que nos pueden indicar que está fallando el termostato. Ya hablamos de cuando el termostato se queda cerrado. Ahora vamos a hablar del escenario donde el termostato se queda abierto, ya sea total o parcialmente abierto. Y en este caso lo que podemos ver es inicialmente que el auto tarda en llegar a la temperatura normal de funcionamiento más de lo debido. Generalmente los autos, cuando están funcionando de manera adecuada, cuando el termostato está haciendo su función de manera adecuada, un auto no debería tardar más de 5 o 10 minutos en llegar a la temperatura normal de funcionamiento. Obviamente depende mucho de la temperatura ambiental, pero no se debe de tardar más de 10 minutos. De tal manera que si el auto tarda mucho tiempo en llegar a la temperatura normal de funcionamiento o no llega a la temperatura normal de funcionamiento, eso nos puede estar indicando que el termostato se queda abierto, no cierra nunca, y esa podría ser la razón por la cual el auto no llega a la temperatura normal de funcionamiento. Y adicionalmente vamos a tener otro tipo de señales, otro tipo de consecuencias generadas de que el termostato no cierre y no funcione de manera correcta, como pueden ser el alto consumo de combustible, ya que el auto trabaja más tiempo del debido a temperaturas bajas, inferiores a la temperatura normal de funcionamiento, la temperatura óptima de funcionamiento. Por lo tanto, al estar el motor trabajando más tiempo en frío, todo esto provoca que el sensor reporte a la computadora esas temperaturas más bajas por periodos más prolongados, lo cual ocasiona que la computadora inyecte más combustible. A menor temperatura del motor, la computadora inyecta más combustible, por lo cual vamos a tener un mayor consumo de combustible. Y algo importante a mencionar con respecto al escenario donde el termostato se queda abierto y no cierra, es cierto que en la práctica muchas veces la diferencia o el tiempo adicional que tarda el sistema en llegar a la temperatura normal de funcionamiento muchas veces no es tanta. A veces estamos hablando de 1 o 2 minutos cada vez que arrancamos el vehículo. A veces es más, a veces es menos. Y muchas veces pudiera parecer poco o pudiera parecer que no se nota tanto la diferencia. Pero hay que tener en cuenta que este periodo de 2 o 3 minutos de mayor desgaste o de mayor consumo de combustible se va a estar repitiendo cada vez que usemos el vehículo cuando está totalmente frío. Por lo tanto, los daños o las consecuencias que vamos a tener van a tener efecto a mediano y largo plazo, ya que es un tema de desgaste o de consumo de combustible constante. Y ya para finalizar, otra de las señales que nos puede estar indicando que el termostato está fallando son las fugas de refrigerante en el área del termostato, justamente en el área de la carcasa. Y eso puede pasar en casos como este, por ejemplo, donde ya la junta o el empaque está muy agrietado. Muchas veces el área donde se asienta el termostato también ya está
desgastada o tiene mucho sarro o ya está muy vieja, muy maltratada o oxidada, en esos casos el termostato nos puede ocasionar fugas, ya que no tiene un sellado adecuado, y eso también nos puede ocasionar problemas de sobrecalentamiento, ya que nos está bajando el nivel de refrigerante. Y no solamente eso, sino que también nos puede estar indicando que el termostato ya está muy maltratado y es urgente que revisemos el estado del termostato. Entonces, estas son las señales más importantes, más comunes, que nos pueden estar indicando que el termostato está fallando. Y básicamente lo que tenemos que hacer, si tenemos alguna de estas señales, es directamente revisar el termostato. No hay mucho que buscarle, lo que tenemos que hacer. Obviamente hay que hacerlo con el auto completamente frío, es muy importante. Y pues nada más, por ahora va a ser todo. Gracias por haber visto el video y hasta la próxima.